¿Revisaron sus puntajes, chiquillos? ¿Les llegaron? Yo todavía no. Revísenlos ahí. Si van teniendo dudas, chiquillos, me consultan, ¿ya? No quiero... A ver, va a sonar feo si lo digo así, pero no quiero como perder la clase en revisar porque nos quedan tan pocas semanas que la idea es que revisemos. Cualquier duda que tengan me la pueden consultar ahí por interno. ¿Cuántas semanas nos quedan, chiquillos? A ver, veamos. No contemos esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. 7 semanas, menos de un mes. Va, menos de 2 meses. ¿Van a volver, chiquillos? ¿O alguno no va a volver? Si es que se Para puede, dejar. sí. Yo creo que sí. Sería ideal que usaran el tiempo que nos van a dar para hacer ensayo en realidad, pero bueno. Sí, pues la idea es eso en realidad, pues no es tanto sacar nota, sino que empecemos ya a repasar contenido PSU y todo eso. A mí no me llegó puntaje, profe. ¿No te llegó puntaje? Esa ¿La mente. viste, sí llegó? Sí. Vamos a ver. Pero métete al que debe haberte llegado un correo como... Ah, ya, voy a revisar los correos. Sí, creo que debería aparecerte con... Ah, es que no he traspasado los puntajes. Ya, mi negrito, eso. Vean mejor el correo. Como les digo, cualquier consulta o que les aparecen ahí las respuestas correctas, me van preguntando después por qué era profe esa y no otra respuesta. Ojalá haya retorno, aunque sea de ustedes, no nos sería mal. Ya, voy a empezar a compartir pantalla. Profe, y se supone que, porque nos dijeron que no serían siempre el curso completo, ¿estaría como grabando la clase en vivo para los que no están en la casa o Sí, tendrían a lo que otra pasa hora? es que tienen que ir cada 15 días. En caso que haya X caso, por ejemplo, tienes los 14 días ahí para recuperarte. Por ejemplo, voy a clase la mitad del curso esta semana y la otra semana no te toca venir, le toca a la otra mitad. Y la mitad que no va a clases, la clase se está transmitiendo en vivo en el momento. En el colegio se instalaron cámaras en la sala. Entonces, se está grabando todo para los alumnos. Así que si ustedes tienen alguna duda o consulta en el momento mismo, ahí vamos a estar pasando las cosas. Así que al final es como que, por eso que no quiere retornar, sigue en la casa y va a ver las clases en el momento. Cuidado, profe. Dime, Diego. ¿Va a revisar mi ensayo ahora? No, vamos a seguir con la materia. Lo acabo de decir que las consultas que tengan del mini ensayo me las pueden enviar por correo, porque ahí aparecen las respuestas correctas. Entonces, cualquier duda que Vale. tengan, me la responden. Nos queda 7 semanas y necesito dejar por lo menos 4 solo para los que están en mención. Así que terminamos con orgánica ahora con la nomenclatura. Ojalá entre hoy día y la próxima. Después pasamos isómeros, las reacciones de sustitución, adición, y después continuamos con los que van a dar mención química. Así que eso, chiquillos. Vamos a empezar a grabar aquí. Cada vez llegan menos. ¿Se ve mi pantalla, chiquillos? No. No. Ay, no, perdón, ¿Ahora? ahora sí. Perfecto. Sí, bueno, no sé qué le pasó a encontrar de medio lento. Ya, ¿y dónde dejé el PPT? Ahí está. También del PPT, ¿cierto? Sí. Nos pasaba harta materia en orgánica, es harto lo que se toma. Profe, ¿ese Entonces, PPT ya lo subió, lo puede subir o imposible? lo puedo subir, pero es que como siempre subo las clases, como que por eso no subo los PPT, porque sale el PPT y la explicación en el video. Por eso como que no
No los he subido. Y no Súbalo puede, igual, profe, no puede subirlo igual, profe. Que hay alguno que no. Bueno, por favor. Gracias. ningún problema. Es que aparte sirve también, por ejemplo, cuando uno quiere buscar una información en específico de la materia. Bueno, no hay problema. Acuérdenme, sí, porque ya no tengo integrado esto de subir PPT, entonces se me olvida. ¿Ya? Avísenme más tarde, sí, porque yo tengo clases todo el día hasta las 4, para que me acuerde después de la tarde subirlo. Está grabando la clase, ¿cierto? Sí, está grabando. Le mandé el mail. Ya, ¿vimos ya parte de los grupos funcionales o no hemos visto nada de grupos funcionales? No me acuerdo. Nada, ya, excelente. Entonces, chiquillos, la actividad anterior era hasta compuestos aromáticos, alcanos, alquenos, alquinos y reacciones que pueden ocurrir en ellos. ¿Ya? En los grupos funcionales vamos a ver la nomenclatura, repasar, porque esto ya lo vieron, algo se deben acordar, repasar nomenclatura, no están tan complejos en la PTU, así que no nos vamos a ir a compuestos heavymente difíciles. Les voy a dejar un par de ejercicios ahí después para que vayan realizando. Y después nos vamos a pasar a los isómeros y a los tipos de reacciones orgánicas, ¿ya? Para que recuerden eso, pero eso ya lo vimos igual el año pasado en el lectivo. No sé si se acuerdan, reacciones de adición, sustitución, todo eso. Bueno, si no se acuerdan, Profe, vamos a pasar después. Dime, Borja. creo Borja. que eliminaron lo de la reacción orgánica. Entonces, mejor todavía. Voy a revisar esa partida porque no me acordaba bien, por eso lo Sí, mencioné. sí, me lo comentaron en el pre el otro día que lo sacaron. Ah, qué bueno. Voy a revisar entonces nuevamente para no pasarle materia extra. ¿Cómo, perdón? Ah, ya. No, pero ahí repasemos si es que... Lo iba nombrando porque como estaban siempre las ramificaciones de repente, pero no lo hemos visto como la típica tabla que siempre muestra y eso. Ah, ya. Entonces, empecemos ahora. Sí lo vimos, llegamos como hasta el éter. ¿Hasta el éter? Ah, Sí. ya. Entonces, hagamos un repasito, chico, de alcoholes. Que alcanzamos a ver entonces alcoholes y éteres, que esos son los dos primeros que tengo. Ya hagamos un repasito y después continuamos con los demás. Recuerden que tienen esa tabla les va a ayudar a coordinarse. Ya, recuerden, chiquillos, acordarse de esta parte de la tabla, que en la PCU a veces aparecen así, en la PTU, ¿ya? Que el grupo funcional aparece el OH, el CHO, el COH, el CO, para que los reconozcan, o si les preguntan por alguna actividad funcional, ustedes se acuerden ahí cuáles eran el de cada uno. ¿Ya? Esto del prefijo y sufijo no se estresen tanto. Los nombres del grupo a veces es importante conocerlo, pero eso no suelen preguntar. Más que nada preguntan así como cuál es el grupo funcional que se ve en la siguiente molécula, o cuál es el nombre correcto, o identificar la relación entre los grupos funcionales, porque hay algunos que son derivados de otros. Esas prioridades se las tienen que aprender, ¿ya? Desde el ácido carboxílico, recordar que siempre los doble y triple enlace van casi al final. Y en el nitro son el único grupo funcional junto con el halógeno que van al final, ¿ya? ¿Por qué solamente el oxígeno y el nitrógeno se toman como grupos funcionales? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué esos dos elementos y los halógenos? Porque generan polaridad. Porque generan polaridad. Son los más electronegativos de la tabla periódica. Excelente. Muy bien, Diego. Entonces, los primeros que vimos fueron los alcoholes. Ahí tenemos el grupo hidroxilo, que el grupo hidroxilo es solo el OH, unido a una cadena. Siempre que aparezca esa R es porque puede ser cualquier tipo de cadena, un carbono, dos carbonos, tres carbonos, ¿ya? Y nosotros podemos clasificar los alcoholes en tres, alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Recuerden que para poder clasificarlos, en realidad no estamos clasificando al grupo hidroxilo, sino al carbono que está unido al grupo hidroxilo. Este carbono, por ejemplo, está unido solo a un carbono. Entonces, por eso es un alcohol primario, porque está unido a un solo carbono, el carbono que contiene el grupo hidroxilo. Alcohol secundario, porque el carbono que contiene el grupo hidroxilo está unido a dos cadenas. Y el alcohol terciario es aquel carbono que está unido al grupo carboxilo, unido a tres carbonos.
Si se dan cuenta, el alcohol primario es siempre un carbono, es un grupo funcional terminal, el secundario es un grupo funcional que está a la mitad, y el terciario es aquel que está a la mitad y además presenta una ramificación. ¿Ya? Tienen que tener clarito, chiquillos, esa clasificación de alcohol primario, secundario y terciario. ¿Dudas de eso o quedó claro esa vez? No hay dudas, parece. La nomenclatura principal, recuerden, chiquillos, es OL. ¿Ya? Es el nombre de la cadena, se elimina la última vocal, etano, se elimina la O y se agrega OL. ¿Ya? Etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, nonanol, todo lo que se les ocurra con los prefijos correspondientes. Y si hay un grupo funcional más importante, queda como hidroxil alcohol, ¿ya? Y la única forma que pase eso es que esté el alcohol, es que hay una acetona, un aldehído, un nitrilo, una amida, un éster o un ácido carboxílico. Pero por lo general se mezclan con los ácidos carboxilos, ahí a veces los alcoholes. Y ahí teníamos la nomenclatura. Esto lo vimos, ¿cierto, chiquillos? Sí. Ya, entonces ahí estaban las letritas ahí, butanol, porque eran 4 carbonos, y la terminación OL. A veces, algunas nomenclaturas colocan el 1, ¿ya? A mí no me gusta colocar el 1 a menos que haya más de un elemento que esté en el 1, ¿ya? Pero hay algunos libros que colocan el 1. Acá, por ejemplo, tenemos que encontrar siempre en el grupo el carbono más cercano que queden con los menores valores. Empezamos de izquierda porque desde acá nos queda en el 4. Entonces nos queda, puede ser hexan 3-ol o 3-hexanol, ¿ya? Por lo general está acá abajo, es la que se utiliza, 3-hexanol, pero a algunos les gusta colocar entre medio de la cadena como para especificar que es el alcohol que está en el 3. Así que ustedes pueden ir eligiendo. Otra forma es cuando están los dobles enlaces, el que va adelante de la cadena es el doble o triple enlace y al final entre medio de la cadena ahí por obligatoriedad tiene que ir el 2, ¿ya? O el carbono, el número del carbono donde se encuentra el grupo funcional. Y recuerden que el grupo funcional tiene más prioridad que el doble enlace. Por eso empiezo a contar desde derecha y no desde izquierda. Ese detalle que no se les olvide, chiquillos, ¿ya? Que les puede faltar una pregunta por detalles así. Y cuando hay ciclos se utiliza lo mismo, el ciclopentanol, pero en este caso como hay dos, se utiliza el ciclopentano diol, que no se les olvide ahí las terminaciones. Les dejé esa actividad, que las dibujo al lado siempre, ahí están las respuestas de... Entonces los voy dando a ustedes para que lo hagan después en la casa cuando vayan repasando, pasando materia, puedan practicar. Propiedades de los alcoholes: son solventes polares, son muy solubles, pero de 6 carbonos en adelante se hacen insolubles. ¿Por qué se hacían insolubles, chiquillos? Porque la carga se repartía entre la cadena. Muy bien, porque la cadena recuerden que siempre la cadena carbonada tiene carácter apolar y el grupo funcional tiene carácter polar. Y cuando la cadena es muy larga, el carácter apolar es mayor que el pequeño carácter polar, porque como decía recién, la carga se la reparte toda la cadena. Entonces como que pareciera que ese oxígeno al final fuera un carbono más. Entonces sobre 6 carbonos son insolubles, porque como no hay mucha diferencia de carga, tampoco se pueden hacer puentes de hidrógeno con las interacciones que hay. Son líquidos a temperatura ambiente, casi todos los alcoholes lo son. Temperatura de ebullición es mayor que la de los alcanos por la presentación de los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Recuerden que los alcanos tienen solamente fuerzas de Van der Waals, entonces son interacciones mínimas, pero el puente de hidrógeno es mucho mayor, entonces ahí se puede formar sin problema. Entonces, mientras mayor cantidad de carbonos, tenemos mayor temperatura de ebullición y disminuye con las ramificaciones, que es lo que habíamos visto anteriormente que ocurre con los alcanos. Lo mismo ocurre acá, pero las temperaturas son un poco más elevadas. Fíjense acá, aquí tenemos el propano, y acá tenemos un alcohol similar, fíjense, que tiene el OH, y está reemplazando como un carbono. Entonces, moléculas con masa similar, si las analizamos, el propano tiene 42 grados Celsius de punto de ebullición y el alcohol, que es similar a esa molécula, tiene 78 grados Celsius. Si se dan cuenta, se tiene momento dipolar 0 y se tiene momento dipolar 1.7. Entonces esta molécula tiene súper marcados sus polos y puede formar puentes de hidrógeno sin problema. En cambio acá, como no hay diferencia de polaridad, es una molécula polar
y ustedes saben que por regla lo polar con lo polar y lo apolar con lo apolar. Entonces acá tampoco ni por polaridad ni por formación de puentes de hidrógeno hay un buen punto de ebullición. Entonces, este grupo fomenta mucho más la interacción entre moléculas. Luego teníamos los fenoles. Recuerden que el fenol es el anillo aromático con un grupo hidroxilo. Si aparece más de un grupo hidroxilo, cambia la nomenclatura. Por ejemplo, el primer caso, ahí sí tenemos un fenol. Y fenol es todo esto, el grupo hidroxilo más el anillo aromático. Entonces eso podríamos llamarlo 2-metilfenol. Pero ¿qué pasaba cuando habían dos grupos o más en la cadena? O en el ciclo, mejor dicho. ¿Qué pasaba ahí, chiquillos? Ahí se ponía el meta para orto. Ya podríamos utilizar eso, pero más que nada en el nombre, ¿podíamos utilizar la palabra fenol? ¿Por qué no? Exacto. ¿Y cómo lo nombraríamos en ese caso? Muy bien. Tendría... No, diol. Sería benceno 1,3 diol o 1,3 benceno diol. ¿Ya? Aquí se establece el benceno normal con la terminación diol. Aquí no podemos meter la palabra fenol por el hecho de que, por ejemplo, tomáramos este fenol, este lo tomaríamos como secundario, como terminación de ol, no podemos privilegiar cuál voy a tomar. Entonces, en ese caso, tomo que es un benceno solamente con dos ramificaciones de hidroxilo. ¿Queda más claro ahí? Muy bien. Y las propiedades de los fenoles. Recuerden que la característica de los fenoles es que son súper estables, ¿ya? ¿Por qué eran tan estables, chiquillos? ¿Se acuerdan? Por la resonancia. Por la resonancia, muy bien. La carga del hidroxilo se traspasa al anillo, entonces ahí se hace mucho más compacto la molécula. Entonces presentan baja solubilidad por presencia del anillo aromático, al final como que casi ni siente el grupo funcional, entonces no hay mucha buena interacción por puente hidrógeno. Hay solubilidad, pero es baja. Tiene altos puntos de ebullición porque entre las mismas moléculas interactúan súper bien. Son líquidos o sólidos blandos, son fáciles de oxidarse y tienen altos puntos de fusión comparado con los alcoholes. O sea, este tiene aún mayor los puntos de fusión. Que son las propiedades de los fenoles. Estos no suelen entrar mucho. Entran un poco en nomenclatura como para reconocerlos, pero no entran mucho como propiedad. Ya siempre son los compuestos principales, no tanto los derivados. Ya hasta este llegamos, ¿cierto, chiquillos? La clase anterior. No estoy segura si vimos otro, pero este sí lo vimos. Ah, ya. Entonces, recordemos que los éteres primero los podemos clasificar en simétricos y asimétricos, que va a depender de las cadenas que tienen a los lados. Si son iguales, es simétrico, si son distintas, es asimétrico. Entonces, por eso que tenemos en la izquierda es un simétrico. Tenemos 2 carbonos por cada lado del oxígeno. En el caso de acá es un asimétrico porque en un lado tenemos 3, en el otro lado tenemos 2. Entonces ahí podemos hacer una primera clasificación general de los éteres. Luego los éteres, para poder nombrarlos, teníamos 2 formas de nombrar si es que teníamos un solo oxígeno. ¿Ya? Recuerden que el éter es un oxígeno que rompe la cadena y pareciera como ocupar el lugar de un carbono. Entonces yo podía tomar como esto una ramificación del oxígeno con la cadena más corta, o podía tomar el oxígeno como cadena principal y que lo que estuviera a sus costados fueran ramificaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podemos tomar la cadena más larga como cadena principal, que sería esta de acá, que sería un etano. Entonces, este oxígeno con este carbono, que sería un metil, se junta y sería todo esto un metoxi. Entonces sería metoxietano. Ramificación, cadena principal. O lo otro es tomar el éter, que es solo el oxígeno como cadena principal, y nombrar los carbonos a los costados como
ramificaciones. Entonces colocamos etil, metil, éter. Yo me acuerdo que la mayoría se le hacía muy fácil la segunda cuando trabajaban las clases, ¿ya? Pero si a usted le gusta usar la primera, no hay problema. En la PSU pueden aparecer, perdón, en la PTU pueden aparecer de las dos formas, para que lo tengan claro. Y el caso de acá sería un metoxibenceno o un fenilmetiléter, como si tomáramos todo esto como ramificación y ese también. Y acá cambiaba. ¿Cómo se mencionaban estos de acá, chiquillos? Se tomaba lo del medio como cadena principal. Exacto. Como ramificaciones lo que está después del oxígeno. Del oxígeno. Excelente. Entonces, en este caso quedaría carbono 1. Tomamos este de acá por orden alfabético. 1, 2, 3, 4. Un metoxi, 4 propoxi. Propoxi porque tiene 3 carbonos. Propoxi, butano. Así que ese es el té de los éteres. Y tenían esos para poder nombrar. ¿Ya? Profe, ¿podría repetir el anterior? Mostrarlo, ¿no? Es que lo estaba leyendo. Ahí está. Un metoxi, 4 propoxi, butano. O sea, la cadena principal son esos 4 carbonos que están entre medio de los dos oxígenos. Exacto. Siempre la cadena más larga que está como al medio entre los dos oxígenos. Mire, yo encuentro poco probable, un 1% quizás de probabilidad que les aparezca uno así. ¿Ya? Lo encuentro muy difícil. Pero nunca está de más conocerlo. Ya está. Perfecto. Entonces ahí tienen algunos para nombrar. Creo que ya los habíamos hecho. Ahí están los dibujitos que corresponden a los de abajo. Este, por ejemplo, era 1,2 dimetoxietano. Y acá este sería 1, 2, 3, sería 2 metoxipropano. Ahí están los nombrecillos. Recuerden que también pueden estar entre medio de la cadena. Esa es la principal. Y ahí tiene una ramificación de un metoxi. Continuemos. Propiedades. Baja reactividad química por el enlace carbono-oxígeno. ¿Por qué eran tan baja esa reactividad, chiquillos? Que se llegan a utilizar como disolventes inertes. ¿A qué se debía? Explíquenme, chiquillos. Son preguntas así las que les pueden hacer. Porque el oxígeno cortaba la cadena, era asimétrica. Ya. Podían ser simétricas igual, pero ¿qué tiene que ver ahí las interacciones para que sea inerte casi el compuesto de los éteres? Que si el oxígeno está en medio de la cadena, las cargas se reparten. Muy bien. Como el oxígeno queda a la mitad, es como que si fuera un carbono más, y las cadenas de los dos costados se van a llevar esas cargas. Así que al final el oxígeno casi ni se nota su presencia. En cadenas más cortitas de 2 carbonos, por ejemplo, o de un carbono a cada lado, se hace más significativo. Pero cuando tiene más de 3, 4 carbonos ya ni se nota. Y es por eso que son utilizados como disolvente inerte, porque no reacciona con nada. Es como que si fuera un compuesto orgánico de puros carbonos. Por eso que es lo mismo, cuando tienen contacto con el aire, se oxidan lentamente. Entonces los éteres son súper usados para guardar otros compuestos químicos. Por ejemplo, un metal que necesitemos mantenerlos intactos, lo sumergimos en un éter. Y de esa forma no se va a oxidar, no se va a, a reaccionar con nada, porque el éter no reacciona con nada a su entorno. Entonces, incluso para conservar a veces los cuerpos los meten en éter. Antiguamente lo hacían con eso, y así podían mantener el cuerpo casi intacto. La formalina es un éter. Eh, no me parece con un formaldehído. Déjame revisar para confirmarte. Sí, es un aldehído. Profe, es como la que pregunten propiedades así como tal cual, como textualmente, cuál es propiedad y cuál no. No creo que te pregunten como cuál sí, cuál no, pero te van a hacer relacionar. Pero son poquitas preguntas las que colocan como propiedades.
Y por lo general suelen ser la de los alcoholes, ácidos carboxílicos, cosas así, como para que relacionen electronegatividad. Dime, Maite. Exacto. Sí, como que te colocan, por ejemplo, ya tienes estos tres compuestos, el correcto orden de según su punto de ebullición es, y te colocan ahí que tú coloques los números o el orden de los nombres. O cuál de los grupos funcionales siguientes presentan en orden decreciente puntos de ebullición. Entonces ahí te toca como ordenarlo. Entonces la forma más sencilla de saber ebullición o también la solubilidad es por la presencia de dónde está el grupo funcional. Por ejemplo, lo inerte del éter es por la posición en el centro. Y que tiene su solubilidad similar a los alcoholes, pero no es tan buena, es porque no puede formar puentes de hidrógeno. ¿Ya? ¿Por qué no puede formar puentes de hidrógeno, por ejemplo, el oxígeno que está ahí? Porque perdió su carga. Más que perder la carga, es porque tiene oxígeno nomás, pues para hacer un puente de hidrógeno necesitamos oxígeno e hidrógeno. ¿Ya? Acuérdense siempre de eso, que entre las moléculas ojalá tengan oxígeno e hidrógeno ambas, para que se haga la interacción. Y presentan bajos puntos de ebullición porque por su nula interacción casi que hay entre las moléculas, se rompe ahí fácilmente las interacciones entre los líquidos que pueden presentar. ¿Ya? Entonces los éteres siempre los tiran al final, por la nula interacción que existe entre las moléculas, porque ese oxígeno apenas le da polaridad. ¿Ya? Fíjense aquí, presenta un momento dipolar pequeñito el éter, que es similar a la cadena de alcohol, que tiene momento dipolar 1.2 y tiene 1.7. Fíjense acá, este pentano tiene 0 como momento dipolar, no presenta polos, y tiene 1 grado menos que el éter, o sea, ese oxígeno no es nada. ¿Ya? A diferencia de acá, que el alcohol tiene 117 grados con un compuesto similar a él. ¿Ya? Así que el éter tiene menos que los mismos alcanos. Pero presenta una solubilidad similar a la de los alcoholes porque ahí sí puede interactuar mejor un poco con el agua. Pero entre las mismas moléculas es pésima la interacción. Ahora nos vamos a los ácidos carboxílicos. Esto no lo habíamos visto, ¿cierto? No. Esto parece que no. Ya, los ácidos carboxílicos son los más importantes, así que esto hay que estudiarlo con detalle. No son difíciles de nombrar, solo recordar que está formado por un grupo carbonilo con un hidroxilo. ¿Ya? Grupo carbonilo es como el de las cetonas y este es un grupo hidroxilo, como que se elimina el B y se agrega el OH. Y la reacción entre estos dos grupos forma el grupo carboxilo, que era el carbono, oxígeno, OH. Esto no se les pone ya chiquillos, ¿ya? Doble enlace con un oxígeno, enlace simple con un hidroxilo. Nomenclatura. Recuerden que siempre empezaban con ácido y terminaban con oico. ¿Ya? A algunos se les olvida el colocarles el ácido al principio. Ya después se enojan incluso porque no se dan cuenta. Como es el grupo principal, no tiene nombre secundario, porque es el grupo que tiene mayor prioridad de todos los grupos funcionales. Y siempre se van a enumerar iniciando por el átomo del grupo carboxílico. ¿Ok? Estos compuestos son terminales, porque como tienen ahí 1, 2, 3, 4 enlaces, tienen un solo enlace disponible para unirse a la cadena. Entonces, siempre suelen estar en los extremos. A veces los colocan como entre medio, pero ahí tienen otro nombre. Entonces, si fuera ácido oico, ¿cómo se llamaría el primero que tenemos aquí? Que es súper sencillo. ¿Cómo se llamaría ese? Ácido metoico. Ácido metanoico, porque recuerden que se elimina solo la última letra. ¿Ya? Es metano, se le borra la O y se coloca oico. Ácido metanoico. El segundo, ¿cómo se llamaría?
Muy bien. Ácido 2-metilpropanoico. Excelente. Y el último, que presenta dos grupos funcionales, dos ácidos en los extremos. Casi. Te falta mencionar en qué carbono están los grupos. No, es que está en el 1 y está en el 3. Propanoico. Y cuando tiene 2, ya. Propano dioico. Muy bien, Maite. Ácido 1,3 propano dioico. O ácido propano 1,3 dioico. Ahí ustedes realmente colocan el 1,3. Pero por lo general se trata de colocar siempre el principio si es que no hay ningún otro número entre medio. Que no se les olvide siempre el propano dioico. Recuerden que no se puede colocar una N con una D junta o dos consonantes juntas. Siempre tratamos de separarlas por una vocal. ¿Ya? Profe, no entendí, o sea, me perdí un poco con la 2, porque son los dos metiles son los de la izquierda. ¿Y, Sí. y cuáles son los 3 carbonos que no son del grupo funcional? Mira, 1, 2, 3. Ahí están los 3 carbonos de la cadena principal. Y ese carbono es la ramificación. Ah, no tiene 2 metiles, ya. Exacto. En el carbono 2 está el metil. Y cuando los grupos funcionales están dentro de un ciclo, aquí cambia la nomenclatura. Si se dan cuenta, el grupo funcional queda fuera e incluso queda con el carbono afuera. Si se dan cuenta, tenemos el anillo aromático y se coloca carbónito fuera del anillo. ¿Por qué pasaba eso? Ya, pero ¿por qué, por ejemplo, no se puede colocar dentro de la misma cadena? Porque no permite o sea, ramificación por los dos lados, ¿o no? Ya, por ahí va. Más específico. Maite. Ya, pero más que perder un carbono, fíjense, ¿cómo es el grupo funcional? ¿Por qué se tiene que colocar afuera y no dentro del mismo anillo? ¿Qué pasaría con el carbono si fuera dentro del mismo anillo el del grupo funcional? ¿Cuántos enlaces tendría? 5. 5 enlaces. ¿Y un carbono puede tener 5 enlaces? No. Automáticamente se descompone esa molécula si tuviera 5. Muy bien. Por eso que queda fuera de la cadena, porque si lo colocáramos dentro del anillo, quedaría con 5 enlaces. Y sería una molécula inestable y no existiría. Entonces, por eso que se coloca afuera el grupo funcional. Y en ese caso la nomenclatura es distinta. Ahí se utiliza el sufijo carboxílico, porque todo este grupo funcional es carboxílico, queda como afuera. Por ejemplo, ácido cinclopentano carboxílico. ¿Ya? Se coloca el nombre del anillo con el prefijo ácido y el carboxílico al final. Lo mismo para acá, ácido 1, 2, 3,4 dimetil, ciclohexano, carboxílico. Y en el caso de acá, tiene un nombre específico que es el ácido benzoico. Eso lo podemos encontrar como especial nomás ahí, ¿ya? Porque es un anillo aromático, pero solo se puede con ese. ¿Queda claro, chiquillos? Esto es más que para los que los conozcan, no creo que les coloquen grupos el carboxílico en un anillo, pero no está de más saber cómo se nombra si es que pareciera uno así. ¿Se entiende, sí, chiquillos? A mí me quedó claro. Muy bien. Entonces, continuemos. Aquí me perdí. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí ya me fui en enredos.
Este es un anillo aromático, este es el grupo carboxílico y este es el grupo hidroxilo. ¿Cómo se llamaría esta molécula? Traten de nombrarla. Ya igual no me decir los 20. Está bien que anden con la materia tercera. Ya, podría llamarse así también. Y si lo quisiéramos resumir, está bien el nombre que colocaste en Maite, pero lo podemos hacer incluso, ¿Es un fenol el de la izquierda? ya, podríamos llamarlo fenol, pero ¿cuál es el grupo funcional que tiene prioridad? El ácido El carboxílico. ácido carboxílico. Entonces podríamos llamar a todo esto ácido benzoico, ¿ya? Y si fuera un ácido benzoico, esto pasaría a ser secundario. Entonces podríamos llamarlo ácido 2-hidroxibenzoico. Como para afinar ahí más el detalle y no tan específico. Alcanzan a ver ácido 2-hidroxibenzoico. Todo esto es el ácido benzoico y en el carbono 2 hay un hidroxi, porque recuerden que el alcohol es hidroxi como secundario. Y acá es lo que pasa si es que tenemos, ¿cómo se llama? Dobles enlaces. ¿Ya? Acá lo mismo, empezamos desde la izquierda, 1, 2, 3. Teníamos el ácido 2-propenoico. Parece que aquí todavía tengo el nombre que le dije a la Maite. Ah, no. Tengo como 2-hidroxibenzoico. Y en el caso de acá, ácido benceno, pero esto ya no va a aparecer, así que no nos vamos a enfocar. Así no le van a aparecer. ¿Ya? Pero estos de acá podrían aparecer, en especial estos que tienen dobles enlaces. ¿Ya? Pero por lo general los grupos funcionales con ácidos carboxílicos no suelen tener tanta cosa porque ya es un grupo funcional muy cargado y colocarle dobles enlaces, triples enlaces, las moléculas colapsan fácilmente con tanto enlace. Vámonos a las propiedades. Se disocia parcialmente en disolución acuosa. ¿Qué significa, chiquillos, que se disocie parcialmente? Recordemos conceptos anteriores. ¿Que se separa en carga? Se separa en cargas, muy bien, se disocia. Entonces, ¿qué podría clasificarse como un electrolito fuerte o débil? Que no se disocia enteramente. ¿Ya? Entonces, el electrolito fuerte o débil serían los ácidos carboxílicos. Débil. Electrolitos débiles. Recuerden que los únicos compuestos orgánicos que se pueden clasificar como electrolitos son los ácidos carboxílicos, que son los que se pueden disociar en disolución acuosa, porque liberan ese protón, es un ácido débil. ¿Ya? Forman puentes de hidrógeno, y estos pueden formar mejores puentes de hidrógeno por este oxígeno extra que tienen en un lado y el hidroxilo que tienen al otro. ¿Ya? Hasta 4 carbones son miscibles en agua. Más de 4 carbonos, 5 o 6 carbonos, ya no se pueden disolver. ¿Por qué no se podrán disolver, chiquillos? Porque ya no son polares. ¿Y por qué no son polares? Porque la carga se distribuye en cadena larga. Porque la carga se distribuye en la cadena. Muy bien, hay que repetir eso hasta que se aburra. Entonces, ¿cuál más? Mayor longitud de cadena, menos solubilidad, porque hablábamos recién, se distribuye la carga en toda la cadena. Temperatura de fusión y ebullición son mayores que la de los alcoholes. ¿Por qué será mayor que la de los alcoholes? Por la polaridad. Por la polaridad, por ese oxígeno extra que presenta, tiene mejores interacciones entre las mismas cadenas. Pueden formar ahí doble interacción entre el oxígeno y el hidroxilo. Y hay un ejemplo de comparación en base a la misma cantidad de carbono o similar, cómo va cambiando. Acá le agregamos el doble, el hidroxilo que puede hacer una interacción, puede hacer otra interacción acá, y 141 grados Celsius. Y el alcohol que solo contiene el hidroxilo tiene bastante menor temperatura. Y así a medida que le vamos quitando interacciones similares. ¿Ya? Entonces, siempre tiene como los mejores valores. Dime. Es que de repente cuando, o sea, aparecen ejercicios,
pero tienen que ver con el punto de ebullición y todo eso, las propiedades. Y ¿cómo es esto? Y cierto que ahí el coeficiente va a depender si es que se disocia o no, o como la cantidad de disociaciones que hay. Y de repente aparecen en ácidos carboxílicos. Ahí se disocia o sea, como que salen dos moléculas de la disociación, ¿o no? De la disociación del ácido carboxílico es que te sale todo el ácido con esa carga con negativa y te sale un protón. Entonces no sé si podríamos decir que son dos moléculas, sino que es como el protón y lo que resta de la molécula. Pero entonces su coeficiente de Van 't, algo así, ¿ese sería 2 o se deja como uno nomás? Depende, por lo general se toma como dos, porque se toma como si fuera una separación iónica, porque ahí como que no meten mucho el concepto de no meten mucho el concepto de ácido fuerte o ácido débil. Se disocia, pum, produce dos iones, aunque sea en baja cantidad. Ah, Pues ya. igual como que te va a afectar esa pequeña cantidad, como haces cálculos tan específicos, te afecta. Ya, eso. Ya, así que ahí se puede clasificar así. Buena pregunta, Hans. Y ahí tienen chiquillos para que puedan desarrollar después ejercicios. Tratemos de nombrar el primero. Ácido 3-metil, Ya, ácido 3-metil. eh, penten guión, no, pen-3en oico. Ya, bien. Podrías haber colocado el 3 igual antes, 3 pentenoico. 3, 4, 5, sí, 3 pentenoico. Muy bien, Diego. ¿Cómo quedaría el segundo? Pero, profesor, Dime. ahí se cuenta el carbono del grupo funcional para la cadena No, principal. no, porque afuera está el grupo funcional. Acuérdate, los anillos, el anillo es la cadena No, principal. pero El grupo funcional queda para el afuera. primer ejercicio. Ah, el de acá, Sí, sí, porque con se, todo se ese cuenta. se cuenta. 1, 2, sí, siempre se cuenta. Ah, Es ya, parte sí, de, sí. no es como aparte. Ácido 2,3,5 trimetil carboxílico. Trimetil, te faltó el ciclo. Eh, ciclohexano carboxílico. Ahí sí. Ahí sí. Y lo último hay que dibujarlos, así que eso los podemos resolver después. Aunque en la PT1 les van a hacer dibujar, así que a lo más les van a hacer reconocer el nombre y con cuál de los compuestos se asocia, pero esto yo encuentro que es más sencillo. ¿Ya? Profe, ¿cómo se nombraría la segunda molécula? Ácido 2,3,5 trimetil ciclohexano carboxílico. Ya, gracias. Perfecto. Y ahora pasamos los aldehídos y cetonas. ¿Por qué se tomarán los aldehídos y cetonas por lo general casi siempre juntos? Porque son el mismo grupo, solo que están en distintas partes de la cadena. Exactamente, se basan casi en el mismo grupo carbonilo dentro de la cadena. Ahí tenemos los aldehídos y las cetonas. El que me preguntó delante, la formalina es un aldehído, que es el formaldehído. En este caso, recuerden, el aldehído siempre va en los extremos, las cetonas van siempre en partes centrales de la molécula o entre la molécula. ¿Ya? Nunca vamos a encontrar una cetona en un extremo y nunca vamos a encontrar un aldehído entre medio. Profe, Dime. ¿estos son derivados de los ácidos? Sí, podríamos decir que son derivados de los ácidos. El ácido carboxílico como que derivan casi todo. Como que se componen incluso de esto. Sobre todo las cetonas como componente del ácido carboxílico. De ahí viene el grupo carbonilo. Y el aldehído, chiquillos, recuerden, terminales, intermediarios. ¿Ya?
Y el aldehído se diferencia de la acetona porque tiene ese hidrógeno, por eso la acetona no puede ir en un extremo, porque inmediatamente se transformaría en un aldehído. Y la acetona va siempre entre medio, con 2 cadenas a los costados. Siempre el aldehído va a ser un carbono primario, la acetona un carbono secundario. En el caso de la acetona, se reemplaza la terminación O, si es, por ejemplo, un propano, la O se reemplaza por ona, entonces sería propanona, no propona, que me dicen algunos porque se les olvida. Y si queda secundaria, la terminación, o el prefijo, mejor dicho, sería un oxo. Se enumera empezando por el extremo más próximo al grupo funcional. Como esta queda siempre entre medio, tengo que buscar por qué lado la acetona me queda más pequeña en el valor. En este caso que tenemos aquí de ejemplo, podríamos empezar desde la izquierda, 1, 2, 3. Pero si empezamos de la derecha, me queda en el 2. Entonces cuento 1, 2, 3 metil, 2 butanona. En este caso siempre hay que indicar dónde está la acetona, ¿ya? Porque como queda entre medio, tengo que indicar en qué carbono queda. Les coloco a todos nombres ya. En este caso sería 6 hepten, 2 ona. Empiezo a contar desde la izquierda, no se les vaya a olvidar, chiquillos, y van a empezar a contar, van a empezar a privilegiar los dobles enlaces antes que grupo funcional. No, siempre grupo funcional antes que dobles enlaces. Así que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepten, doble enlace, 2 ona. ¿Ya? En este caso, no, esa molécula la vamos a obviar. No es necesario trabajarlas de esa forma. Chao con esa molécula. Que las coloqué simplemente para complicar. En el caso de aquí tenemos un ciclo hexano, pero como tiene un doble enlace, tenemos que especificar que está en el 2, ese doble enlace, ciclo hexen. Y en el caso de los anillos, cuando está solamente esa ramificación, el grupo funcional, ahí no es necesario colocar el 2, el 3 o el 4, porque es nuestro carbono 1. Pero eso pasa solo en los ciclos. Y hay otra forma de nombrarlas también, que es la que aparece ahí, que tenemos el anillo y tenemos la acetona al medio. Entonces podemos tomar como todo esto como grupo funcional y decir que estas son ramificaciones y llamarla ciclohexil, metil, cetona. ¿Ya? Pero eso ocurre solamente cuando tenemos esta forma. Por ejemplo, si quisiéramos nombrar así a esta molécula de acá, ¿cómo quedaría? Excelente. Isopropil, metil, cetona. Tomamos ahí la acetona como esa principal. Isopropil, metil, cetona. Muy bien, Maite. Propiedades de las acetonas: presentan olores agradables, se suelen usar en perfumes. Sus puntos de ebullición son mayores que los alcanos con masa atómica similar. Gracias al oxígeno, como presentan ahí polaridades, cuando se interactúan entre las moléculas forman mejores interacciones. Son solubles en agua hasta 5 carbonos, luego empieza a descender, porque ese doble enlace se empieza a repartir en la cadena, entonces sobre 6 carbonos se hace cada vez menos soluble. Y el grupo carbonilo le da características polares, que es la que le ayuda a aumentar el punto de ebullición. Recuerden que entre las moléculas cuando interactúan, ahí interviene la polaridad y además el puente de hidrógeno. Y para la solubilidad, ahí más que nada se ve el puente de hidrógeno. Puntos de ebullición y fusión son menores que la de los alcoholes y los ácidos por la ausencia de puentes de hidrógeno entre moléculas iguales. ¿Ya? Por eso que disminuye, porque el alcohol, al tener el OH, puede hacer puente de hidrógeno, y en el caso de la acetona no tiene por dónde hacer interacciones por puente de hidrógeno. Las hacen más por polaridad. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Se entiende lo que acabo de decir? No mucho. Ya. El caso de la acetona no puede hacer puentes de hidrógeno entre sus moléculas, porque el puente de hidrógeno tiene que ser entre oxígeno e hidrógeno, y la acetona solo tiene oxígenos. Pero lo que sí puede formar la molécula es polaridad, porque gracias al grupo carbonilo, esta parte polariza la molécula. Entonces, por eso que si comparamos a una molécula similar entre alcohol y cetona, el alcohol tiene
mayores puntos de ebullición y de fusión, o sea, cuesta más separar las moléculas, porque el alcohol puede formar puentes de hidrógeno y la acetona no puede. Entonces, como la acetona no puede formar puentes de hidrógeno, la polaridad es la que le permite interactuar, pero no tan fuerte como un alcohol, que en ese caso, aparte de la polaridad, es por el puente de hidrógeno. ¿Se entiende mejor? Sí, gracias. Ya. Entonces, ahí quedamos con las propiedades. Vámonos ahora con los aldehídos. Se reemplaza la terminación O por al, ¿ya? Y en el caso que fuera secundaria, queda como formil. La cadena se numera desde el grupo que tiene el carbonil o el grupo aldehído y se privilegia esa. Cuando el grupo aldehído está enlazado a un anillo, se usa la terminación carbaldehído. Como recién hayamos visto en los carboxílicos, en el caso de los aldehídos termina en carbaldehído. En ese caso, por ejemplo, tenemos el grupo funcional, aldehído, carbono, oxígeno, hidrógeno. ¿Cómo se diferenciaba esto cuando lo teníamos en letras, chiquillos? Con el alcohol, para no pensar que eran los mismos. Exactamente. El aldehído es CHO y el alcohol es COH. ¿Ya? Ese pequeño detalle tienen que tenerlo en cuenta por si aparece resumida la cadena y tengan que saber, por ejemplo, cuál tiene mejores puntos de ebullición, el alcohol en este caso, pero cómo lo van a diferenciar por el CHO y el COH. ¿Ok? Entonces, esta cadena, 1, 2, 3, 4, tiene 4 carbonos, sería un butanal. Esa cadena de ahí, chiquillos, ¿cómo se llamaría? Preguntó ¿Cómo se llama, algo. chiquillos? Sí. ¿Cómo se llama la siguiente molécula? 2 metil butanal. 2-metil, Butanal. hay un doble enlace. Ah, 2 metil 2. No, no. 2 metil but 2 enal. Algo así. Ya, está bien. 2-metil y el 2 mejor colocarlo adelante para colocar la palabra completa. 2-metil, 2-butanol. Carbono 2 está el doble enlace y la terminación al por el grupo funcional. 2-metil, 2-butanol. ¿Cómo se llamaría ese? Un anillo aromático. Ese tiene un nombre especial. No sigue la nomenclatura normal por ser aromático. Como el ácido benzoico, en este caso es algo similar. Benzaldehído, muy bien. Ese necesita solamente ese nombre, no necesita como benceno carbaldehído, no, eso no es necesario. ¿Cómo se llamaría ese? ¿Cómo se llama, chiquillos? Ciclohexano carbaldehído. Ciclohexano carbaldehído, excelente. Ciclohexano carbaldehído. Muy bien. Y propiedades de los aldehídos. Son los más pequeños, presentan olores picantes, por lo general la formalina. ¿No sé si alguna vez alguno ha podido oler formalina? Yo no. Ya, no.
Con los que estudian salud después les va a tocar clases de anatomía y todos los cuerpos y órganos que van a trabajar en anatomía, porque les toca trabajar con órganos y cuerpos a veces reales, están todos metidos en formalina. Y ustedes lo huelen y se empieza a secar todo el tracto respiratorio y empieza uno a lagrimear y pica mucho, como tener alergia. Así que siempre los más pequeñitos presentan olores picantes y hay que evitar inhalarlos. Tienen punto de ebullición mayor que los alcanos de masa similar, ya que en este caso sí presentan un pequeño puente de hidrógeno no directo, pero como tienen este hidrógeno acá, fomenta que sea mejorcito ahí la interacción comparada con las cetonas. Pero es menor que los alcoholes debido a la formación de dipolos y ausencia de puente de hidrógeno. El hidrógeno ayuda, pero no está conectado directo al oxígeno, por eso que no se toma como un puente de hidrógeno en sí. Son solubles hasta 5 carbonos y luego la cadena, que es apolar, toma mayor importancia. De 2 hasta 12 carbonos son líquidos y luego son todos sólidos. Son menos densos que el agua y podemos verificar cómo son los puntos de ebullición en sustancias similares. ¿Ya? Siempre son mejores que las cetonas, pero son menores que los alcoholes. ¿Ya? ¿Consultas sobre los aldehídos? ¿O queda todo ok con que en realidad es pura repetir lo mismo? ¿Ya? Si presentan mejores solubilidades, mejores ebulliciones, yo les recomiendo siempre tener en cuenta ebullición, fusión y solubilidad. ¿Ya? Y recordar el por qué. Tener como ese orden. Siempre los grupos, los carboxílicos son los que tienen mejores propiedades, luego vienen los alcoholes, y ahí empieza a disminuir a medida que empiezan a salir los grupos, los puentes de hidrógeno. Los que no presentan puente de hidrógeno, esos disminuyen ahí sus puntos. ¿Ya? Entonces, los carboxílicos, después vienen los alcoholes, después podríamos tomar los aldehídos, las acetonas. Ya. Y si quieren sacar una fotito de eso para que empiecen a practicar, hay nombres. Y los puedan nombrar. Ahí coloqué unos medios complicados y todo para que puedan ahí relacionar con compuestos más difíciles. Ya, y continuemos. Ahora nos vamos con los últimos, que son los ésteres. ¿Se acuerdan cuáles eran los ésteres? ¿Lo más que, perdón? Ya, podríamos decir que es lo más complicado. ¿Pero por qué lo encuentras más complicado, Maite? Es que la cadena se divide en dos. Entonces, como hay que saber cómo se nombra el primero y después como que son dos nomenclaturas juntas ahí. Puede ser un poquito más complicado. En este caso son derivados de los ácidos carboxílicos directos, ¿ya? Es la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol. Tenemos ahí el ácido, tenemos el alcohol, se pierde una molécula de agua y se formaba el éster, que recuerden era esta parte, que era un carbono que empezaba con el doble enlace y hacia la izquierda se nombraba de una forma y desde el oxígeno hacia el otro lado se nombraba de otra forma. ¿Se acuerdan cuáles eran esos prefijos y sufijos? Ato de hilo. Ato de hilo, muy bien. El que está desde el carbono con el oxígeno terminaba en ato y todo lo que estaba desde el segundo oxígeno era terminación hilo. Entonces acá se utilizaba terminación ato, terminación hilo. Y ese es el grupo funcional, carbono o O. Es casi como el grupo funcional carboxílico, COH, pero en vez del hidrógeno se ocupó por una cadena, como una especie de ramificación. ¿Ya? Tenemos las propiedades, no quiero nomenclatura antes de eso. Entonces aquí empezamos a nombrar. Aquí ese tamaño si no es un 2, eso es un 3, porque tenemos que privilegiar siempre lo más cercano al grupo funcional. Entonces tenemos el derivado del ácido, que sería lo que está en verde, y lo que está en azul es lo derivado del alcohol. Entonces todo lo que está a la izquierda termina en ato, como son dos carbonos, etanoato de carbono 3, está el metil, 3-metil, tiene 4 carbonos, butilo. Entonces, ato de hilo.
son un poquito más complicados para nombrar. Entonces, ato de hilo y a esa secundaria nunca la vamos a trabajar ya, así que no se preocupen, pero los tenía por si acaso, alcoxicarbónico. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el etanoato de etilo. Tenemos dos carbonos en el carbono con oxígeno, etanoato, que este es como la cadena principal, y lo de acá termina todo en hilo, que es como la cadena secundaria, por eso tiene un hilo. Entonces, dos carbonos, etanoato de etilo. Tengan cuidado que aunque la cadena de acá sea más larga, algunos me acuerdo que se equivocaban y mencionaban todo lo de acá con ato y todo lo de acá con hilo. Tienen que saber diferenciar ahí cuál van a tomar como principal y cuál no. ¿Cómo quedaría la que tenemos acá abajo, chiquillos? El primer carbono se toma desde el oxígeno, ¿no? Con doble enlace. Ese es tu primer carbono. Siempre lo más cercano al grupo funcional, que sería este. Entonces sería 2-metilpropanoato de etilo. 2-metilpropanoato de etilo. Perfecto. 1,2-2-metilpropanoato de etilo. Dos carbonos. Muy bien. 2-metilpropanoato de etilo. ¿Cómo lo nombramos cuando era así? Cuando teníamos anillos aromáticos. ¿Se acuerdan que habían dos diferencias? Uno que estaban antes del carbono y otros que estaban después en el otro oxígeno. ¿Cuál era la diferencia al nombrarlo? ¿Se acuerdan que este grupo el grupo funcional, el anillo aromático, a veces estaba antes del carbono y otras veces iba acá? Y en algunas se tomaba como fenil y en otras se tomaba como benceno. Ya, acuérdense que cuando va antes del carbono es como si fuera principal, entonces ahí lo tomamos como bencenoato. Pero cuando el grupo funcional va en el otro oxígeno, en el que va acá, eso toda cadena es como si fuera ramificación. Entonces ahí se toma como fenil. ¿Ya? En ese caso sería benceno carboxilato de metil. O también podría ser llamado fenilmetilester. ¿Ya? Esto pasa acá porque queda el grupo carbonilo afuera. Entonces hay que tomar el carboxilato como que quedó todo afuera. Pero si queda como en el caso de acá, lo puedo tomar como etanoato de fenil. Porque ahí queda en el otro oxígeno, queda el fenil. ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? Chiquillos, ¿se entiende? ¿O vuelvo a explicarlo? ¿Puedes repetirlo, por favor? Ningún problema. Chiquillos, esta asignatura no tiene nota, no tiene nada. Entonces la idea es que pregunten. Que están callados ahí, yo avanzo y avanzo. La idea es que se queden ahí con cualquier duda o consulta la hagan, ¿ya? Hay dos tipos de nombrar los ésteres cuando tienen el grupo funcional, ¿ya? Tenemos este de aquí, que tenemos el grupo funcional unido al carbono directamente, el benceno. Benceno aquí como colocar. Entonces, como el benceno queda afuera, tenemos que mencionar esto aparte, ¿ya? Benceno, carboxilato. Si les soy sincero, encuentro casi imposible que les pregunten este tipo de elementos, ¿ya? Pero en caso de que aparezca, no es malo saberlo. Entonces se toma como benceno, carboxilato de metilo, pero también lo puedo simplificar aún más y decir que es toda ramificación y que este es el grupo principal, fenil, metil, éster. Pero este de acá, este es súper común. Siempre que el anillo aromático aparezca en el segundo oxígeno, ahí se toma como si fuera una ramificación y se toma como fenilo. O sea, acá se toma etanoato de fenilo. Este es el más común que les pueda aparecer, ¿ya? Entonces no se vayan a enredar que aparezca como fenilo en cualquiera de las dos partes o llamarlo bencenoato o bencenilo, ¿ya? Cuando aparece en el segundo oxígeno es fenilo.
Ya, ahora sí me quedó claro. Gracias. Perfecto. ¿Valky? Dígame. O sea, esto es como rebuscado, pero si el oxígeno de doble enlace estuviera al otro lado, igual tuviéramos que nombrarlo a él como dato. ¿Cuál de nuevo, perdón? Me perdí un poquito. Es que el enlace, el oxígeno que tiene doble enlace siempre debe estar a la izquierda. No, no nos puede salir a la derecha. Muy difícil, a menos que es que como la PTU trata de seguir como un orden sencillo para ustedes, siempre a la izquierda va a aparecer el del doble enlace. Y si ¿Ya? saliera a la Si derecha, salía a la derecha mentalmente o dibújalo al otro lado como a ti se te haga más fácil. ¿Ya? ya. Porque siempre recuerda que uno va con doble enlace, que ese es el principal, y el que va con enlace simple es el secundario. Gracias. De nada. Aunque nunca suelen aparecer ésteres, ¿ya? Como que siempre aparecen los más típicos, los más comunes. Ahí tienen un par de ésteres por si quieren nombrar, dibujar, practicar. Se los dejo ahí. Mike, estos son los mismos que vimos en tercero, ¿cierto? ¿No? Ah. Que eso no me acordaba. Ya, entonces después lo vamos a ir nombrando. A ver, nombremos este de... Está muy difícil no cantar en la PSOR. Ese de ahí, el más sencillo, eso lo dejamos para la otra clase, lo revisamos. ¿Cómo quedaría el primero? Metanoato de isopropilina. Excelente, Maite. Muy bien. Y hasta ahí llegaríamos con los oxigenados. Propiedades de los ésteres. Ah, no, tenía caso, me faltó. Ya, propiedades de los ésteres le dan olor a las frutas. Ya, todos los olores que ustedes sientan de las frutas o de las flores incluso son ésteres. Ya, son súper volátiles, se evaporan fácilmente y cuando uno encuentra el olor en las cosas, la vainilla, por ejemplo, también, son gracias a los componentes que son ésteres. La mayoría de los ésteres son saborizantes y por lo general cuando ustedes tienen un desodorante ambiental, este que va en los autos, como son volátiles, son ésteres los encargados de estos olores. El olor a manzana, el olor a piña, por ejemplo, van ahí en esos líquidos, van los compuestos, los éteres químicos, que son en realidad grasitas, que son los que dan olores. Son también los que constituyen la cera de los animales, ¿ya? Y de los vegetales. Participan como aceptores de puentes de hidrógenos, son insolubles en agua. ¿Por qué serán insolubles, chiquillos? Porque son apolares. Son apolares, están como en la mitad de la cadena y se reparte fácilmente y aparte que no pueden formar puentes de hidrógeno, ¿ya? Fíjense, tienen oxígeno y oxígeno. Forman polaridad baja, pero puentes de hidrógeno están imposibilitados y eso lo hace que sean insolubles. Y esta poca interacción que se hace al ser tan poco, al no tener casi ninguna interacción entre las mismas moléculas, los hace mucho más fácil para ser volátiles, para que se evaporen, ¿ya? Y la temperatura de ebullición son menores que la de los ácidos y de los alcoholes de los que provienen. Esas serían las características, chiquillos, de los ésteres. Y vamos a dejar hasta aquí por hoy día y la próxima clase vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con los nitrogenados y terminaríamos con la nomenclatura. Y empezaríamos con la parte de... se me olvidó la palabra, chiquillos. ¿Cuál es la parte que a ustedes más les importa? Mención. Los, ¿No? la otra parte, la isómeros, que es lo que más le preocupa a la mayoría de los que va a dar orgánica. Ya, así que terminamos la otra semana con los nitrogenados, como son poquitos, empezamos al tiro con la parte de los isómeros, ¿ya? Es para todos, Fernando. O sea, es para ambas. Recuerda que la prueba ahora entra primero, segundo, tercero
Y lo de tercero entra en mención específica, pero también puede entrar en común o en mención. ¿Ya? Así que primero y segundo entra para común y para mención. Por eso tienen que saber isomería. Aunque yo creo que isomería va a entrar en mención, ¿ya? Pero uno nunca sabe. Ya, chiquillos. Llegamos hasta aquí día entonces. Próxima clase continuamos con lo último que nos queda de nomenclatura y empezamos con isomería. ¿Ya? ¿Alki? Dígame, Miquela. Cuando empiece mención, igual nos tenemos que quedar los que no hagan mención química, No, ahí no. ¿no? Esto es un repaso nomás. ¿Ya? Es para el que quiere lo toma, el que quiere no viene, el que quiere viene. Entonces, cuando empecemos con mención, ahí los que no están interesados no es necesario. Porque nosotros la otra parte la seguimos en electivo. Ujú. ¿Ya? Pero es que Profe, pero Así que podría servir igual quedarse a mención para alguien que no la da, como algún tipo no, de... porque vamos a repasar termodinámica y vamos a repasar el equilibrio químico y Ah, cinética. Entonces, esa no entra en común. ya. ¿Ya? Por eso yo le estoy pasando como completo la otra. Pregunten en mención y si la preguntan en común, porque no sabemos cómo qué va a entrar en cuál. Entonces, como la PTU ha hablado de forma general solamente. Profe, Borja. pero falta también esto de propiedades coligativas y estequiometría, ¿no? Sí, eso lo estamos viendo en los electivos. Ah, ya. ¿Ya? Ahora estamos es que con ustedes en matemáticos un poquito más atrasados por estos viernes que no tuvimos clases, pero con los chiquillos ya empezamos estequiometría en los otros electivos y después nos iríamos a todo lo que es disoluciones, propiedades coligativas y todo eso. Así que no se preocupen. Si vamos a alcanzar a ver todo, pero aquí en esta parte es solo orgánica, porque si no, no alcanzamos a repasar todo solo en común y en mención. Ya pues, chiquillos. Entonces, lo dejamos hasta aquí hoy día. Cuídense y nos vemos más rato por los electivos. Chao, Y los profe, siguientes cuídese. días. Profe. Igual Nos vemos. ustedes, que estén bien. Chao, chao.